Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a País 2024, el programa de las elecciones, el programa de los partidos políticos. Modesto Reyes, desde la Fuerza del Pueblo, es miembro de su dirección central, trabaja políticamente en su agrupación en el área agropecuaria. Buenos días, Modesto. Buenos días, Gregory. Muchas gracias por invitarnos a este importante programa. Así es que estaremos aquí a la disposición y en la mejor disposición de responder a tus preguntas. Cuando menciono que tienes como responsabilidad parte de lo que es sector agropecuario dentro de Fuerza del Pueblo, específicamente ¿de qué se encargan ustedes en esta área tan importante? Sí, yo soy titular de la Secretaría de Desarrollo Rural. El desarrollo rural es una actividad propia que hoy día toma una significación en la República Dominicana de mucho impacto. ¿Por qué? Vamos a empezar por la cifra de lo que corresponde. ¿Qué población vive en la ruralidad y qué población vive en la zona urbana? 20% de la población dominicana apenas vive en la ruralidad. El 80% vive en las zonas urbanas. Pero aparte de eso, nosotros tenemos el tema de las migraciones, una migración constante. Y si nosotros vemos cuál fue la población que nosotros teníamos en el 90, teníamos 60% que vivía en la zona urbana y un 40% en la ruralidad. Entonces, decir que al 2023 se ha duplicado prácticamente la zona urbana con respecto a la zona rural, pues es un hecho de mucha significancia. ¿Es positivo o negativo ese fenómeno? Es negativo, es negativo. En el sentido, es un mensaje claro que envía, no hay condiciones en la ruralidad, no hay servicios, no hay fuente de empleo. Realmente donde es el lugar donde se producen los alimentos, es el lugar donde está el bosque, es el lugar donde están las aguas. Entonces realmente es donde debe haber determinadas condiciones. Un ejemplo muy importante, Gregory, ahora con la pandemia, que recientemente estábamos hablando de ella, pues nos dimos cuenta, la virtualidad no pudo llegar a la ruralidad. ¿Por qué razón? Porque no había conectividad. Las tablets que se le dieron, las tabletas que se le dieron a los niños, fue para que los niños jugaran, pero no podían recibir la docencia que por ahí en términos de virtualidad debían de recibir. Si nosotros nos ponemos a mirar un poco, la educación rural tiene problemas, infraestructura que no tiene, caminos vecinales, los accesos naturalmente. Pero lo peor que puede estar pasando en la ruralidad es la depredación que nosotros tenemos hoy día. En el país, para decirte, algunos hablan de que hemos perdido entre riachuelos, ríos, arroyos, cerca de 300 ríos. Y cauces importantes se han perdido cerca de 80. Y esto tiene un impacto extraordinario porque el campo no se ha visto realmente como un lugar donde debemos producir, un lugar que debemos conservar, pero además se destruye. Tú podrías echar una mirada a los mejores suelos de la República Dominicana. ¿Tú sabes dónde se encuentran? En Moca. Y hoy día esos suelos se están tapando de varilla y cemento. Eso quiere decir que los suelos más profundos, más fértiles que tiene la República Dominicana, pues realmente lo estamos perdiendo. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora se acaba de aprobar la ley de ordenamiento territorial, pero realmente hay que implementarla, hay que hacer un reglamento de esta ley, como es natural. Y esto conlleva tiempo. Mientras tanto, el ordenamiento territorial en las diferentes provincias del país sigue de manera suelta y el urbanismo se come prácticamente la zona rural. Y decimos lo siguiente, si no hay suelo, si no hay agua, si no hay tierra para producir, pues realmente nosotros no tenemos la posibilidad de seguir siendo autosuficientes en algunos renglones, como es el caso del arroz. Ahora bien, yo digo que los productores de la República Dominicana son héroes. Héroes, ¿por qué? Porque no reciben el apoyo realmente que deben de recibir. Recientemente nosotros podríamos colocar algunas cifras que dan ese impacto. Este es un gobierno, por ejemplo, el gobierno del PRM, con el presidente Luis Abinader a la cabeza,
que ha preferido las importaciones, favorecer las importaciones. Yo no sé si tú recordarás aquella famosa ley de tasa cero que se aprobó y esto no tuvo más interés que provocar importaciones desmedidas de diferentes países, como es el caso de los pollos que se trajeron desde Brasil, en momentos que teníamos una alta producción. Y esto nos lleva a nosotros a pensar de que realmente no se quiere proteger la producción nacional. Y la pandemia lo puso al desnudo, y te lo explico. Nosotros decíamos que éramos autosuficientes en un 85% de los productos que consume la República Dominicana, productos agropecuarios. Y realmente se demostró que no. ¿Por qué razón? Porque cuando se cierran importaciones, exportaciones, producto de la pandemia, bueno, nosotros no podíamos traer ya la materia prima que corresponde a la soya, al maíz, a la grasa comestible, que son de vital importancia para la producción animal. Sin embargo, nosotros tenemos una situación de que no invertimos en investigación, y un país que no invierte en investigación para generar nuevas variedades, para generar alternativas a esas importaciones de materia prima, pues no tenemos esperanza. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que echar esa mirada hacia el campo, pero una mirada en términos tecnológicos, una mirada que haya un relevo. Todos los productores de este país son viejos, los técnicos ya son muy viejos, la mayoría. Y el relevo realmente no se ve. ¿Y por qué? Tú te preguntas, ¿por qué la gente, los jóvenes de ahora no quieren estudiar agronomía, veterinaria, zootecnia? ¿Sabes por qué? Sencillamente porque no hay condiciones para esos profesionales que realmente terminan haciendo otras labores que nada tienen que ver con la profesión que han hecho. Es una profesión que yo diría que hoy día que hablamos de inteligencia artificial, bueno, es de la que más tecnología tiene por dentro. Un agrónomo tiene que ver todo esto. Para hoy nosotros hacer el diagnóstico de una bacteria, de un patógeno, vamos a decir, una bacteria, un hongo, un virus, pues naturalmente tenemos que utilizar biología molecular, ver la parte genética y por ahí hacerlo. La agricultura de precisión hoy en día es algo real ya. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, pues naturalmente tendríamos nosotros que mirar que estos robots van a estar dirigiendo todo lo que corresponde al arado, a la nivelación de los suelos, a la aplicación de productos agroquímicos para las plantas. En fin, todas las labores tendrán que ver con esto. Bien, Modesto, ese relato que has descrito, relato durante el cual en ningún momento utilicé la palabra escuchándote con mucha atención, me hace a mí producir una o dos preguntas en ese aspecto. Has descrito la situación de la migración del sector de habitante rural hacia las grandes ciudades. Has descrito el desencanto, la poca atención que tiene el joven hoy día para embarcarse a ser un profesional del área agrícola, estudiar zootecnia, estudiar agronomía, ingeniero médico veterinario. Has planteado ese aspecto también, has indicado el poco apoyo que recibe el productor nacional. En fin, has planteado puntos que son bastante interesantes que producen el siguiente cuestionamiento. Lo haces a nombre de una organización política y, por supuesto, con tu capacidad profesional. Claro. Y si tu partido, hipotéticamente, llega a dirigir el país en el proceso más cercano, que es 2024, ¿cómo pueden ustedes garantizar que en 2 años quien escuche hablarte no te escuche repetir lo mismo que te estás quejando hoy día? ¿Qué antídoto, qué medidas tomarían ustedes para revertir esas situaciones de las cuales hoy manifiestas queja? Gregory, podemos partir de una situación y de hechos anteriores
etapas anteriores que realmente hemos tenido crisis. Pero nosotros estamos frente a un gran líder, como es el doctor Leonel Fernández. Estamos frente a un partido que, a pesar de tener 3 años, ha dado la más grande demostración en la historia de la República Dominicana de una congregación de masa, como lo fue la marcha del día 1, Día Internacional de los Trabajadores. Pero voy a la pregunta. ¿Y por qué menciono al doctor Leonel Fernández? Porque no sé si recordarás el periodo 2003-2004, principalmente esos años. 2003 era Hipólito Mejía, presidente en esa época, la crisis bancaria que tuvo el país. Y esa crisis de los bancos llevó también a una crisis, ¿verdad?, en la tasa de cambio enorme, y tuvimos la inflación más alta. Hablaba hace un rato del tema, el renglón, bebidas, alimentos y bebidas no alcohólicas. Y en ese renglón nada más nosotros llegamos a un 78% de inflación. Eso es escandaloso. Sin embargo, el doctor Leonel Fernández llegó en 2004 y a partir de ahí nosotros se controló la inflación, pero además de eso tenemos que ver que un crecimiento sostenido. Ahora, en el periodo 2008, ya los años 2008-2009, siendo el doctor Leonel Fernández presidente, también vino la burbuja hipotecaria que hubo en Estados Unidos, que arrasó prácticamente con la economía de varios países, incluyendo prácticamente el nuestro. Pero el buen manejo que hubo realmente permitió que hubiese una inflación regulada, controlada, y que no pasara muy lejos de los 2 dígitos. Eso nos permite a nosotros pensar que el doctor Leonel Fernández es un hombre comprometido con el avance tecnológico del país, lo demostró, y nosotros entendemos que hoy día tiene necesariamente que implementarse, porque la crisis alimentaria no se dio en esos periodos. Sin embargo, la crisis alimentaria se dio 2003-2004, los 2 primeros años del presidente Hipólito Mejía, tenemos que reconocer que fueron buenos, pero a partir de ahí vino la debacle y se convirtió entonces en lo que fue la casa del terror, que fueron los supermercados. Tú recordarás cuando uno iba a los supermercados, pero en este momento, pero eso es conocimiento que uno tiene del pasado. Claro, el planteamiento claro. que te hago es la credibilidad que debo darle a tu inquietud, la solución que puedas tener ante lo que vivimos hoy. Naturalmente. Hago el relato para crear la base de lo que debemos de hacer hoy, lo que debemos de hacer mañana. Primero, la planificación. Este es un gobierno que no planifica. Y en alimentación tú tienes realmente que hacer planificación por el sencillo hecho de que tú estás bregando con plantas y estás bregando con animales. Tú no puedes decir, de hoy para mañana voy a producir tal renglón, tal rubro. No lo puede hacer porque todo tiene un ciclo. Entonces, la base es la planificación. Si nosotros queremos producir huevos, pues todos obedecen a una planificación. Entonces, hay que sentarse el Ministerio de Agricultura con los productores para, de común acuerdo, de consenso, que esto se ha hecho por mucho tiempo. Solamente ahora se ha roto ese acuerdo que debió haber desde hace tiempo. Entonces, se planifica. Para tal periodo necesitamos tantos millones de huevos, para tal periodo tantos millones de huevos, y en función de eso se programa la producción. Sencillo. Para ponerte un ejemplo con los huevos, nosotros el promedio que se tiene de gallinas livianas, como se le llama, que son las que vienen para a partir de ahí producir las gallinas ponedoras, entonces 90,000 es el promedio. ¿Tú sabes cuánto se incrementó a 120,000? ¿Tú sabes qué dicen algunos productores? Que hemos tenido 140,000 gallinas livianas. Entonces, hay eso, un exceso eso de ese tipo de produce gallinas. una sobreproducción. Yeah. ¿Y qué pasa luego, Gregor? Sencillo. Tú recordarás que prohibieron las exportaciones de huevos a Haití en un momento que había sobreproducción. Se hizo por un periodo corto de tiempo. No, ahí salió Fuerza del Pueblo a protestar conjuntamente con los productores. Una medida totalmente irracional, que no tiene lógica. Por si tú tienes sobreproducción, ¿por qué tú vas
a prohibir las exportaciones. Es igual que en el mismo arroz, que tú dices, voy a prohibir las exportaciones. Tenemos nosotros que revisar toda esa parte. Pero este gobierno realmente se ha caracterizado por no planificar. Entonces, en un gobierno de fuerza del pueblo, como va a ser así, bueno, lo primero que debe primar es la planificación. Y a partir de la planificación es colocar el presupuesto que corresponde. Pasemos, por ejemplo, por el Ministerio de Agricultura, que no planifica. Tiene para 2022, tuvo un presupuesto de 19 mil millones de pesos. ¿Tú sabes cuánto es el presupuesto del Ministerio de Agricultura 2023? 15 mil millones de pesos. 4.000 millones menos. 4.500 millones menos aproximadamente. ¿Y cómo se justifica eso? Eso se justifica en el hecho que para este gobierno realmente la producción alimentaria no es lo principal. Y todo esto se da cuando tú observas que un huevo te vale 8 pesos y hasta 10 pesos. Cuando tú observas que un plátano te vale 30 y te ha costado hasta 50 pesos. Por eso que te digo que los supermercados, los colmados, se convierten en la casa del terror nueva vez. Bueno, ya el precio del plátano ha reducido. Está a 30 pesos un plátano. Pero tú sabes cómo está la... No en supermercado. Es supermercado. Bueno, yo compro en supermercado. No, a 30 pesos. Y te voy a decir cuál. Ajá. El plátano FIA, que es un plátano más... yo te diría, no es como el barajonero, que es un plátano grande, que es un plátano más pequeño y que tiene una vida útil en el mercado mucho menor. Ese plátano está costando 30 pesos. Podrá encontrar en algunos casos 22, 23. Y si te vas entonces a sitios de expendios de mercado, lo podrás encontrar un poquito menos. Pero ese es el precio. 30 pesos lo que vale promedio un plátano en el mercado. La carne. Bueno, la carne de pollo ha llegado hasta los 100 pesos. Y hoy día la podrás encontrar a 80, 85 pesos la libra. Tú podrás ver el arroz que no baja de 30 pesos. El arroz normal que busca el dominicano. Y así tú tomas el aceite, un galón de aceite, 630, 650 pesos. ¿Por qué el aceite ha incrementado tanto su precio? Naturalmente, tiene mucho que ver con las importaciones de materia prima, la falta de planificación que yo te decía, y naturalmente que el país tiene que producir más. Recuérdate la palma africana que se produce en el país, pero las plantaciones no son suficientes. Pero aparte de eso, las plantaciones de coco. Hoy día, el aceite de más valor que hay, Gregory, es el aceite de coco. Sin embargo, República Dominicana se ha vuelto importador de aceite de coco y del coco mismo. Eso es. Y nosotros no tenemos suficiente cantidad de cocos. No, ya no. Ya nosotros somos importadores de coco. Para toda la labor y la demanda que tenemos. No, todo el litoral nordeste, lo que es la parte de Samaná, Nagua, pero también tú tenías toda esa zona hacia Puerto Plata, seguía, todavía tenía un poco por Dajabón y después todo el litoral que mira viene. Lo que pasa, Modesto, cada vez que vienen los procesos electorales, uno escucha de los partidos muchas promesas, muchos compromisos. Llega el proceso electoral, hay uno de ellos que gana, que nos ha hecho promesas, y al cabo del tiempo uno mira, pero no, por ejemplo en la agropecuaria, pero me habían prometido que no iba a haber escasez de esto, que el precio iba a bajar, y todo es una repetición de cosas que uno no quiere. Entonces, tú nos hablas ahora en nombre de Fuerza del Pueblo, pero si ustedes ganan, uno se queda desde ahora, pero seguirá igual, porque siempre ha pasado lo mismo. Sí, la única diferencia es, como yo te decía, ¿quién ha sido presidente? Tenemos una persona, un líder con mucha experiencia, que ha sabido batallar en momentos de crisis. Y realmente nunca se vio una situación como esta, aún en situaciones donde el combustible era más costoso, donde el tema de las grasas comestibles, los commodities en general, llegaron a precios más elevados que ahora, y con la pandemia, para nosotros continuar con una
justificación de que por la pandemia, por la guerra de Rusia a Ucrania, no, si otros países tienen los mismos efectos y se manejan con una situación, están mucho mejor. República Dominicana, te puedo decir, Gregory, en materia agropecuaria nosotros estamos con una asignatura quemada totalmente. Eso es lo que uno quisiera, porque tenemos un país con unas tierras envidiables, con unos agrónomos buenos, tenemos tecnología, tenemos clima, tenemos todo. Pero tenemos un director de cámara que no poncha a tiempo. Tenemos todo. Entonces, ustedes, por ejemplo, en Secretaría de Desarrollo Rural de Fuerza del Pueblo, han preparado un impacto, lo que se llama un impacto de variación de los precios de la canasta básica. Claro. ¿En qué consiste? Es un trabajo que he mirado, muy bien elaborado, muy bien diseñado. Es interesante y habla de comparación de precios desde 2019 hasta el 2022. Sí. ¿Con qué motivo hacen eso y cuál es el contenido en sentido general? Sí, realmente este ensayo, como nosotros le llamamos, ese estudio, son estudios de casos que realmente hacemos, tiene como por finalidad monitorear cómo vamos con la canasta básica familiar. Para tener una idea, en el 2019 la canasta básica familiar tenía un costo de alrededor de 20,000 pesos. Ya para 2020, 2021, 2022, en 2022 se encuentra para diciembre ya cerca de unos 26,000 pesos. Es mucho. ¿Sabe cuánto es el salario mínimo que tenemos? Se aumentó a 16,000 pesos. 16,000 pesos no da para comprar la canasta básica familiar de los de menos ingresos, que es lo del primer quintil, pero lo traduzco. Primer quintil corresponde a lo de más bajos ingresos. Esa es la que está en 26,000 pesos. Esa es la que está en 26,000 pesos. Con un salario de 16,000 pesos no puede llegar hasta Pero ahí. También hay salarios mínimos que están por debajo de 16, porque hay muchos salarios mínimos. Te estoy hablando del más alto, porque hay otros que están en 10,000 pesos, otros que están en 11,000, otros que están en 15,000. En realidad, te estoy partiendo del más alto para decirte que realmente el más alto no llega al costo de la canasta básica familiar. Tu queja hacia la eficiencia en todos los sentidos del sector agropecuario en estos momentos, ¿en qué se basa específicamente? ¿Dónde está, de acuerdo a lo que indicas, el mayor error, la falla que tú le pides cuentas a las actuales autoridades, a tu modo de ver? Como te decía, primero, falta de planificación. Segundo lugar, tema sumamente importante, es no hacer importaciones desmedidas e irracionales en áreas que realmente en el país hay disponibilidad de esos rubros. Te voy a poner el ejemplo. Para el caso del arroz, nosotros dijimos, una producción récord en la República Dominicana de 14.7 millones de quintales. Cuando revisamos, había una cuota de importación de 400 a 600 mil quintales, pero también de 1 millón, sobre 1 millón de quintales importados de manera irracional. Entonces, y la producción fue la misma, 12.1 millones de quintales. Si es así, la producción no fue 14 millones. No, de ninguna manera. Pero te podemos decir que también nosotros, en el cultivo de la cebolla, los productores de arroz en este momento están con el grito al cielo porque están quebrados. Perdón, prácticamente. ¿cebolla o arroz? Primero te hablé del arroz, ¿verdad? También están quebrados. Los pequeños y medianos productores de arroz están quebrados en este momento. Ahora los cebolleros también están quebrados. A los cebolleros le deben más de 200,000 quintales de cebolla, que hace aproximadamente cercano a los 500 millones de pesos le debe a los cebolleros. Ayer están protestando unas por eso. Declaraciones en Noticias 22 a propósito que el representante de los productores de cebolla indicaba que estaban perdiendo en casos hasta 700 pesos en lo producido y lo vendido por quintal. Por quintal, así es. ¿Cómo es posible eso? Es óyeme, la cebolla es así, como es así mismo, y hasta más. Ellos se quedan cortos. La cebolla es muy perecedera y eso quiere decir que no te soporta mucho. La cebolla no es como el arroz. No es como el arroz, que tú puedes almacenar por tiempo.
y ¿Qué otros tiempo rubros. dura una cebolla almacenada sin dañarse? 3 semanas, 4 semanas. Tampoco. Es poco tiempo. ¿El ajo? El ajo te dura más tiempo, el ajo sí, pero la cebolla no. La cebolla es un cultivo muy perecedero, tiene alto contenido de agua, se pudre muy rápido y entonces eso lleva a una pérdida completa. Entonces tiene que haber una planificación en la cual se produzca realmente lo que se está necesitando en cada etapa, pero no hacerle las importaciones. ¿Tú sabes cuántos miles de quintales, 400.000 quintales le importó el gobierno aún habiendo esta alta producción? ¿En qué periodo? Ahora, en este momento Sí, muy de bien, alta pero producción. 400.000 ¿en qué? ¿En un año? No, en el periodo, en lo que va de año. ¿Y no se necesita esa importación? No se necesita. ¿Y qué capacidad de producción tenemos de cebolla aquí? Porque nosotros tenemos alrededor, mira, el consumo anda alrededor de los 1.200 quintales. De eso, no. ¿Tiene que ser más? No. De 1.200.000 quintales. Ah, muy bien. Eso es. De ese 1.200.000 quintales al año que nosotros necesitamos, realmente nosotros tenemos capacidad para producir 800, 900.000 quintales. Bueno, pero se justifica entonces que se importen 400.000 quintales, porque si producimos 800, ahí están el 1.200.000. Entonces, ¿cuándo tú se lo importas? En el momento de la producción más alta. Ah, y entonces viene la situación de que la cebolla es perecedera. Claro, Gregory, no se puede guardar. ¿Y por qué esa planificación o esa circunstancia? Eso ha sido, este gobierno se caracteriza por eso. ¿Quién autoriza esa importación y en qué momento y la cantidad? Mira, ese es un tema, porque con el libre comercio y con el DERE-CAFTA hay la posibilidad de traer algunas cuotas. O sea que yo decido hoy importar 100.000 quintales de cebollas y yo los puedo importar sin ningún tipo de inconveniente. Lo sigue dando, Agricultura sigue dando unos permisos de importación, que es contra el acuerdo que se tiene. ¿Debe programarse esos Debe permisos? programarlo y no lo programa. Yo no soy cebollero, pero si es así como dice, así es, o ese esquema tiene que programarse. Tiene que cambiar totalmente. ¿Y si este es el momento de producción de la cebolla? ¿Y qué responde la autoridad agrícola? Óyeme, el silencio. 200.000 quintales que le deben a estos productores, no se le paga. ¿Qué están haciendo los productores? Yendo al Ministerio de Agricultura a protestar por la situación que tienen. Una situación de quiebra. Pequeños y medianos productores, no se puede jugar con la vida de un pequeño y mediano productor que tienen familias que mantener. Y realmente la política que está implementando el gobierno en materia agropecuaria es totalmente desacertada. Gregory. Te pregunto, ¿esa cebolla que se importa se vende al mismo precio o precio más alto que la que producen nuestros productores de cebolla? Generalmente viene al mismo precio, te la venden al mismo precio. O sea que compite con la cebolla dominicana. Claro que sí. Pero si hay tanta abundancia de cebolla, hay una parte importante de la nuestra que no va a tener mercado. Exacto. Y el otro punto, Gregory, que quería decirte, también se atenta contra la clase, ¿verdad?, de los profesionales agropecuarios. Este gobierno ha sido capaz de cancelar más de 800 profesionales agropecuarios, donde faltan profesionales agropecuarios. Y en este momento también han asaltado el gremio de la AMPA, que hacemos un llamado para que el gobierno recapacite. Pero ahí hubo elecciones y todo. Y devuelva, pero elecciones amañadas, que no realmente no fueron las elecciones bajo el estatuto del gremio de AMPA. Bien. Modesto, dejo el espacio abierto, disponible para cuando se requiera que tú nos vengas a actualizar en los temas agropecuarios que tiene normalmente bajo responsabilidad la Secretaría de Desarrollo Rural de Fuerza del Pueblo. Gracias por tu presencia acá. Es interesante hablar sobre temas que de una u otra forma nos atañen a todos los dominicanos, el sector agropecuario. Se nos quedó que habláramos un poco de política, pero es interesante lo que has tratado en el día de hoy. Así es, Gregory. Yo creo que no tenemos mucho de qué hablar en la última parte porque ya esta encuesta, que fue la gran marcha contra el alto costo de la vida que tuvimos el día primero, demostró realmente cuál es el partido que ocupará la primera posición en las próximas elecciones. Bien,
Agradezco a Modesto Reyes, miembro de la Dirección Central de Fuerza del Pueblo, haber estado con nosotros en esta primera parte de País 2024. Retornamos en unos instantes.